El día de hoy vamos a repasar este material. Con respecto a lo que hemos visto hasta el día de hoy, les voy a decir que este material resume todo eso, ¿no? Que es generalidades de configuraciones, estructuras de Lewis en base a electrones de valencia, incluyendo por ahí reglas para estructuras de Lewis, cargas formales, hibridaciones, geometría. Todo eso se resume aquí. Entonces, hablando de el material, les voy a decir que nos vamos a ubicar principalmente, porque esta es la parte de la hibridación, en esta imagen de hibridación. Cuando hablamos de los orbitales híbridos, cuando nosotros decimos vamos a determinar el número de orbitales híbridos, que por ahí aparece el sinónimo de grupos de electrones, hay que entender de que dependiendo de los orbitales híbridos requeridos, van a ser los lobulitos u orbitales que vas a necesitar. Por ejemplo, si nosotros decimos tenemos una molécula que requiere 3 orbitales híbridos, pues entonces nos iríamos a la hibridación sp2, esta que estoy marcando con el cursor, porque la hibridación sp2 tiene 3 orbitales híbridos. Si requerimos 4 orbitales híbridos, pues nos iríamos a la siguiente, que es el tetraedro, el sp3. Si solamente requerimos 2, pues el sp, o si requerimos más, pues la combinación ya con el d. Por ejemplo, cuando requerimos 5, pues hacemos la hibridación sp3d. O la sp3d2, que significa 6, que está aquí abajo. Lo que hay que tener claro hasta ahorita es que el número de orbitales híbridos que necesitas es igual a la combinación o al número de orbitales participantes. Es decir, si yo requiero, por ejemplo, aquí 5 en la hibridación sp3d, yo necesito entender que necesito combinar 1, 2, 3, 4, 5, porque es el número de los que necesito. El número de orbitales originales en el proceso de hibridación nos va a generar el mismo número de orbitales híbridos, 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? ¿Necesitas 5? Pues necesitas combinar al S con los 3P y al D. La hibridación se llama sp3d y a cada uno de ellos se le llama igual, orbital híbrido sp3d. Por lo tanto, decimos, esta es la hibridación sp3d y cuenta con 5 orbitales híbridos, todos ellos denominados igual, sp3d. Entonces decimos, ¿qué necesitamos saber para saber cuántos orbitales híbridos? Tan fácil como saber cuántos enlaces sigma hay y pares de electrones en la molécula, porque la suma de ambos nos da el número de orbitales híbridos. En el material nos quedamos en el repaso de la molécula pasamos con esta tabla de referencia que ya hemos platicado. Nos quedamos con el ejemplo de el trióxido de xenón. Entonces aquí vamos a repasar mucho de lo que hemos visto. Lo primero que tenemos que hacer es cuantificar el número de electrones de valencia totales, es decir, sumar según los grupos o las ubicaciones de los elementos, los electrones de valencia que aporta cada elemento. Entonces decimos, en la molécula de trióxido de xenón tenemos al xenón del grupo 8 con 8 electrones de valencia y a 3 oxígenos del grupo 6, por lo tanto 6 electrones de valencia por los 3 átomos. Total que tenemos aquí que 26 es la suma de los electrones de valencia de esos 4 átomos. Bueno, comenzamos diciendo que los elementos en general tienen un determinado número de enlaces. A veces es variable, pero específicamente, y esto se da más en la química orgánica, los átomos en la química orgánica respetan siempre un concepto de conectividad. En la química inorgánica es más variable, pero aquí en lo general decimos, esto que está aquí en la tabla aplica perfecto para la química orgánica. Me refiero a que el carbono siempre forma 4 enlaces. Puede ser 4 sencillos, 2 sencillos y 1 doble, 1 sencillo y 1 triple. El caso de 2 dobles es muy inestable, así que no es tan común, no se da. Pero decimos, el carbono puede estar unido a 4 átomos cuando tiene 4 sencillos, y estos pueden ser iguales o diferentes. El carbono puede estar unido a 3 átomos
a uno de ellos con enlace sencillo, a otro con enlace sencillo y a otro con enlace doble. Es decir, eso implica el número de átomos unidos. O este carbono que se une a dos átomos, por un lado con un átomo enlazándose con enlace simple o sencillo, y por el otro lado se enlaza con un átomo con enlace triple. Entonces decimos, esa es la conectividad, el número de enlaces o conexiones que genera. Para el carbono es de 4, para el oxígeno es de 2. O tienes un oxígeno puente que une un átomo aquí a la izquierda con el de la derecha, es decir, sirve de puente, o un oxígeno que solamente se une a un átomo. Y si se une solamente a un átomo, vamos a decir que tiene que formar doble enlace de manera obligada. Los halógenos, el hidrógeno, nomás pueden formar un enlace simple, están limitados a eso en función de sus características de valencia, y el nitrógeno 3. Y aquí en el nitrógeno vemos que puede estar enlazado a 3 átomos, a 2 átomos o a un solo átomo con enlace triple. Para entender un poquito en esta parte que estoy analizando, que es establecer el número de enlaces típicos, voy a usar un archivo de Paint indicando lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos la molécula de ácido nítrico. Entonces sabemos que en la construcción de moléculas, sobre todo ternarias, tenemos que centrar al elemento central. Entonces eso sería el nitrógeno. Y luego dejar al oxígeno más o menos de esta manera. Entonces aquí podemos visualizar nosotros a dos tipos de oxígenos. El oxígeno que se conecta a dos átomos, porque esa fue la estructura que quise desarrollar así en ese orden. Entonces, así como los acomodé, ese oxígeno necesita dos enlaces. No puedes tener uno doble en ninguno de los lados, porque entonces te pasarías de conectividad, rebasarías el número de enlaces que puede formar el oxígeno. Entonces, cuando se une a dos átomos, lo único que puede hacer el oxígeno es tener dos sencillos. Pero en el caso de los otros oxígenos de arriba y de la derecha, él se une solamente al nitrógeno. Por lo tanto, esa es la condición que requieres para tener un doble enlace. Aquí va a ser un doble enlace y aquí va a ser un doble enlace. En ese sentido, es fácil construir la molécula porque la siguiente parte sería, para la segunda capa, ya que pusiste los enlaces, ojo, fíjense que no respeté la conectividad del nitrógeno, me basé en el oxígeno. Y esa es una cuestión, les decía, en la química inorgánica. La conectividad que les hablaba ahorita del nitrógeno se da más para la química orgánica. ¿Sí? Aquí el que manda, hace la referencia del número de enlaces es el hidrógeno, los halógenos y los oxígenos. De tal manera que el elemento intermedio aquí es variante. Si recuerdan, haciendo un repaso de esto, nosotros calculábamos la valencia o carga del intermedio. ¿Se acuerdan cómo calculamos la valencia del nitrógeno? ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? +1. Que es su grupo, los del grupo 1, los metales ceden 1 más 1. La del oxígeno, -2. menos 2, que corresponde a los electrones que le faltan para completar 8. Sí, no son los que tiene 6, son los que le faltan. Los no metales tienen valencia negativa. Por lo tanto, el nitrógeno tiene como valencia o carga +5. más 5. Entonces decimos, ¿qué implica ese 5? Es el número de electrones que en teoría va a ceder al ser el elemento intermedio en una ternaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos visualizar eso? Ahorita voy a regresar con el ejemplo del trióxido de xenón, pero me voy a regresar, me voy a continuar con el ejemplo del ácido nítrico. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Me voy a llevar esta parte de aquí a un archivo que ya tengo con muchos símbolos porque lo que pretendo es no estarlos escribiendo. Entonces decimos, ahí tenemos nosotros la representación del ácido nítrico. ¿Qué necesito? Voy a copiar esta parte y aumentar el tamaño para que ustedes puedan visualizar mejor. Entonces, ¿qué necesito para construir ese esqueleto? Antes de poner enlaces sencillos y enlaces dobles, decimos que empezamos con un enlace simple.
simplemente entendiendo una especie de esqueleto. Y generalmente empezamos escribiendo los enlaces como puntos, es decir, como electrones. No escribimos líneas, no escribimos guiones. Entonces decimos, ¿cómo justificamos ahí los enlaces? Pues los voy a poner de este color negro aquí. Decimos, hay un enlace que se establece entre hidrógeno y oxígeno. Él no puede llevar más de 2, por lo tanto ya se satisface la situación del hidrógeno de su dualidad. Generamos el enlace entre el oxígeno y nitrógeno y lo mismo para los electrones que están, perdón, para el oxígeno que está ahí arriba. Eso es lo primero que hacemos. ¿A qué equivalen esos electrones? A una línea. Los podemos quitar y dejar la línea, ¿no? Si eso hago, pues voy a llegar a algo similar a lo que había puesto. Pero la diferencia es que aquí ya había puesto enlace doble. Entonces lo que voy a quitar aquí es un enlace, y entonces por eso empezamos, haciendo la conexión entre los átomos. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es tratar de justificar el octeto de la segunda capa. ¿Quién es el de la segunda capa? El oxígeno. Entendiendo que el centro, primera capa, es el nitrógeno. Los que siguen, si esto fuera un círculo centrado en nitrógeno, la segunda capa sería el oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para completar octeto de oxígeno? Pues, por ejemplo, el de la izquierda. ¿Cuántos electrones necesitamos ponerle al oxígeno de la izquierda? Para completar su octeto, ¿qué necesitamos hacer? Me refiero a este oxígeno. ¿Cómo completamos su octeto? Le faltan 2 pares. Le colocamos los 2 pares, entonces voy a colocar un par arriba y el segundo par abajo. Ok, luego nos vamos a los oxígenos. Primero al de arriba. ¿Cuántos pares? 3. 3, puesto que solamente vemos en ese enlace los 2 electrones del enlace. Es decir, 2 electrones que están en el enlace, por lo tanto necesitas agregarle 6 electrones, lo que equivale a 3 pares. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con el otro oxígeno. Solamente que para ese oxígeno vamos a dejar electrones arriba y abajo y por lo tanto vamos a tener este oxígeno. ¿Alguna pregunta que haya hasta este momento? ¿Qué hice primero? Conectamos los átomos, que es la imagen de arriba, con pares de electrones. Esos son los enlaces. Luego decimos, completamos los octetos de los átomos de la segunda capa, que casi por regla es el oxígeno, aunque a veces no va a aparecer, pero generalmente lo es. Entonces decimos, ¿cuántos electrones nos hace falta representar? Entonces partimos del hecho de los electrones de valencia totales, como en el trióxido de xenón decíamos, 8 más 18, 26. Aquí no los hemos contabilizado. ¿Cuántos electrones de valencia totales tenemos para el ácido nítrico? ¿24? 24 serían los 6 de los oxígenos por 3, 18, más los 5 del nitrógeno 23, muy bien, más el hidrógeno 24. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe, está bien. Ok. ¿Cuántos electrones están representados en las imágenes? Es decir, si yo quiero distribuir esos 24, ¿cuántos he colocado o ya están considerados en la estructura de Lewis hasta dónde vamos? 22. 22. Vamos a ver si es cierto. Aquí serían 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, serían 8. A este le pusimos 2 pares, serían 10, 12. Arriba le pusimos 6, por lo tanto 18. Y aquí pusimos 4, sería
22. ¿Estamos bien o no? Estoy mal yo en la cuenta. 22. ¿Algo nos está fallando? ¿O qué pasó? Al último oxígeno le falta un par de electrones, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Entonces, tenemos que completar el octeto, ¿verdad? Y ahí están los 24. Muy bien, entonces, ya están los 24, lo cual significa en la regla general de construcción que no me sobraron electrones para dárselos al átomo central. Si hubiésemos tenido 26 y empezamos a llenar octetos y nos sobran, entonces tendríamos que asignárselos. Por ejemplo, si me hubieran sobrado 2, aquí había que acomodárselos al nitrógeno. Si hubiéramos tenido 26. Pero como nos soltamos acomodando y completamos los octetos y resulta que usamos todos, pues ya nos sobraron electrones para asignarlos al átomo central. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que ya no hay pares de electrones o electrones sobrantes. Ahora decimos, hasta ahí justificamos electrones de valencia, pero algo que tenemos que hacer es justificar también a lo que llamamos cargas formales, que ahorita lo vamos a ver con el trióxido de xenón. La carga formal se determina para todos los átomos. Y entonces si yo determino carga formal, voy a empezar por ese oxígeno que está a la derecha. Decimos que esa operación se va a hacer con una resta partiendo de sus electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6, son 6. Después vamos a restarle a los electrones de valencia de ese átomo, le vamos a restar los electrones no compartidos. ¿Sí? Electrones no compartidos, que significa que son los puntos, y esos puntos son 6. Y luego le tenemos que restar los electrones enlazantes entre 2, es decir, los enlaces. ¿Cuántos enlaces estamos viendo ahí? 1. Y eso nos da como resultado -1. Significa que la carga formal de ese oxígeno es -1. Y lo que nosotros queremos en cargas formales, que sea lo más próximo a 0, de ser posible 0. Entonces, ese oxígeno tiene -1. Y el otro que está acá arriba va a ser -1. Entonces, ¿cómo quitamos esa situación de carga formal que no sea 0? Pues lo hacemos metiendo este par de electrones al enlace aquí. Equivaldría a algo así. Lo voy a tratar de simbolizar así, es tomar esos 2 electrones y meterlos aquí al enlace. Entonces sería ocupar un par o uno de los pares para formar el segundo enlace. Dicho de otra manera, equivale a tomarlos y entonces aquí representaría el segundo enlace. Y lo mismo tendría que hacer con el otro. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy cumpliendo con 2 reglas. Una, la conectividad de 2 para él. Y 2, la carga formal. La carga formal cambió. ¿Por qué? Si la calculamos, este es igual a electrones de valencia del oxígeno menos, ahora son 4 electrones de los pares, no enlazantes, luego menos los enlaces, que son 2. Ahora sí, la carga formal es 0. Y si le determinamos la carga formal al oxígeno de arriba, sería la misma con la condición de que tenemos que meter ese par de electrones, cualquiera de ellos, al enlace para formar el enlace pi, y entonces nos quedaría solamente 2 pares de electrones. Es decir, hay que quitar un par y poner el doble. La carga formal es el mismo cálculo. ¿Cómo quedaría la carga formal del oxígeno de la izquierda? Si alguien me ayuda con eso, ¿cómo quedaría? Son 6 menos 4 y menos 2 también. Así es. Ahora, la operación, si se fijan, es la misma, pero 6 se le resta 4, en este caso por electrones no compartidos, pero el 2 son los enlaces que están sumados porque son simples, ¿no? El otro tiene 2 enlaces, pero son múltiples o doble enlace. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. ¿Está No, claro? profe. Ahora, la carga formal del nitrógeno, ¿cómo quedaría? Lo voy a poner aquí entre paréntesis para recordar. Los otros eran cargas formales de oxígeno. ¿Sería? 5, no, es 5. Ok, Menos 5. 0.
Y menos 5. Menos 5, muy bien. Sería electrones de valencia, grupo 5, 5, menos, no hay puntitos, pares o electrones, aquí no se cuentan con pares sino individuales, no hay electrones no compartidos y 5 enlaces son los que se restan al final. Es decir, aquí también será igual a 0, que aquí me faltó el resultado igual a 0. Entonces, de esa manera tenemos que tanto los oxígenos como el nitrógeno tienen carga formal 0. ¿Sí? Con el hecho de mover ese par de electrones para formar dobles enlaces, por lo tanto, justificamos, les decía, dos cosas. La conectividad del oxígeno de 2 y justificamos cargas formales. Y por lo tanto, decimos, ya que encontramos esta situación de cargas formales 0, esta es la molécula del ácido nítrico. Ahora decimos, ¿cuántos orbitales híbridos hay en la molécula? 3. 3 orbitales híbridos. Decíamos que orbitales híbridos es lo mismo que grupo de electrones. Y entonces decimos que eso es 3. ¿Por qué es 3? Porque se supone que el nitrógeno es el átomo central y pues nada más tiene 3 enlaces sigma y no tiene ningún par compartido. Sí, es muy bien. Entonces decimos, en realidad el grupo de electrones que estamos hablando se lo estamos definiendo al nitrógeno. Entonces decimos, contamos los enlaces de los dos, agarramos sigma, que teníamos un sigma y un sigma. Y en el caso de pares no hay. Si hubiese pares hay que sumarlos por pares. Entonces decimos, el grupo de electrones es igual a 3 porque tiene 3 enlaces sigmas. Ahora decimos, ¿para qué nos sirven los grupos de electrones o los orbitales híbridos? Les decía al principio, es para saber el número de lóbulos o para saber la hibridación que va a tener ese átomo. Entonces, ¿qué hibridación va a tener el nitrógeno? SP2. sp2 y entonces sería algo así como triangular. ¿Sí? Encontramos la hibridación. ¿Qué otra cosa encontramos a la hora de hacer la estructura? Encontramos o podemos determinar la geometría. Esa es la hibridación. Y específicamente la hibridación del átomo central. Ahora les decía, ¿cuál es la geometría? La geometría es la forma que adquiere la molécula. Para ello usamos una notación. La notación era la notación A, si se acuerdan, y luego usamos la letra de lo que se combinaba, B con un subíndice y luego E con un subíndice. En este caso, A es el nitrógeno, B es el número de átomos unidos, al átomo central 3, los 3 oxígenos, y número de pares de electrones no compartidos que tiene ese átomo. No tenemos, ¿sí? Entonces, esta notación nos dice cuántos átomos unen al central y cuántos pares de electrones tiene ese átomo. Y obviamente lo estamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer con esa notación? Irnos a la tabla de referencia y buscar qué geometría coincide con AB3E0. Entonces, simplemente quiero bajar esto un poquito porque esos son subíndices. Me voy a ir al archivo y en nuestra tabla de referencia decimos que AB, si se fijan, estoy en la columna 2, que dice AB6E0 y estamos en AB3E2, AB3E1 y en la parte superior tenemos AB4, no, ninguno de ellos, y nos vamos hasta aquí arriba. AB3E0. Esa es la notación que tenemos según la estructura de Lewis. Por lo tanto, dice la tabla, la hibridación SP2, ya lo sabíamos, pero aquí lo que me interesa es que la geometría es triangular plana, que es la forma que adquiere la hibridación SP2. Si hubiese un par y dos átomos enlazados, pues sería angular, etc. Esta tabla no es memorizar, es simplemente consultar. ¿Sí? Pero de cómo llegamos al nombre de triangular plana o la geometría molecular desde la notación. ¿Y cómo sacamos la notación? Pues desde la estructura de Lewis que estamos analizando. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Ok, voy a usar esta misma diapositiva simplemente por querer usar esas simbologías. Por usar los puntitos y las rayitas para no estarlas dibujando.
voy a usar el ejemplo de la molécula de SO3. Ahí ayúdenme para este ejemplo. Voy a estar trabajando solamente en esta área azul. Ayúdenme a calcular el número de electrones de valencia para esa molécula. ¿Es 24, profe, que no? Es 24. ¿Cómo sabemos que es 24? Porque el azufre tiene 6 y el oxígeno también. Y ya se multiplica el 6 por 3, son 18, más 6 del azufre son 24. Así es. Ambos son del grupo 6, por lo tanto hay 4 átomos con 6 electrones. O también multiplicar 6 por 4, 24. Muy bien. O los del oxígeno 18 más 6, 24. Muy bien. Ahora decimos, en la construcción de la molécula, ¿qué hacemos? Los oxígenos entre sí no se unen. Entonces simplemente ponemos al azufre en medio y de esa manera dejamos un esqueleto algo así. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y me hace falta un oxígeno. ¿Qué más necesito saber? Es cuántos enlaces va a haber al menos en la primera representación de enlaces, pues va a haber 3. Es decir, aquí voy a tener a la izquierda 1, a la derecha 1 y el enlace hacia arriba. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es completar los octetos. ¿Cuántos electrones voy a usar en completar los octetos a los oxígenos? Los 6. Para cada oxígeno voy a usar 6. Entonces, ahí irían 3 enlaces. Lo que voy a hacer es abrir la molécula un poquito más porque me está costando trabajo por el tamaño de las líneas. Y ahí los voy a dejar. Entonces decimos que si contamos esos octetos llenos, ¿cuántos electrones van a ser en total? Entendemos que esos enlaces primero, los que estaba representando, ahora lo voy a hacer con puntos. Ahí está mi primer enlace. Y luego, con un poco de paciencia, porque uno de los detalles del Paint es que cuando tengo figuras muy pequeñas, batallo para la selección. Entonces voy a tomar estos dos aquí. Este programa se los recomiendo, es muy rudimentario, pero suficiente para hacer diseños de lo que ustedes quieran. Sería el segundo par y el tercer par. ¿Cómo van a ser los otros oxígenos? Pues iguales que ese, ¿no? Entonces vamos a tener exactamente 3 oxígenos así. Entendiendo que los electrones que están entre el oxígeno y azufre, pues son los enlaces. Decíamos, son 24 porque son 6 por 4. ¿Y cuántos se usaron hasta ahorita? Todos. Todos, ¿no? 8 que son los octetos por 3, 24. ¿Qué significa? Que al azufre no le van a quedar pares de electrones. Y como borraba ahorita, lo voy a hacer. En realidad tenemos aquí que este par y los par de arriba son los enlaces con los que empezamos. Pero ahorita adelantamos algo y dijimos, es muy importante hablar de la carga formal. Entonces dijimos que cuando estamos en esa condición, que el oxígeno tenía un solo átomo y solamente le ponías una línea, la carga formal te da -1. ¿Por qué? Porque 6 menos los 6 que tienes no compartidos, menos el enlace, te queda uno negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitarle un par a cada uno de ellos y meterlo como enlace. Y entonces ahí justificamos a ese anhídrido que se llama trióxido de azufre con 3 dobles enlaces.
Y entonces igual los electrones siguen siendo 24. Lo que hicimos fue mover simplemente 3 pares a formar los enlaces. Y ahora sí tenemos carga formal del oxígeno. Si lo tenemos con su conectividad va a ser 0, sería 6 menos 4 menos 2. Y el azufre sería ¿cómo? 6 menos 0 menos 6. Muy bien, no tiene pares, pero tiene 6 enlaces y eso nos va a dar 0. ¿Qué significa? Que ya tenemos justificada esa molécula en función de que las cargas formales, cumplimos con las reglas de octeto y las cargas formales de los dos son 0. Bueno, lo otro que quiero decir, aquí ¿cuántos orbitales híbridos serían? O grupo de electrones. 3. 3. Que sería de cada enlace vamos a agarrar 1, 2 y en el otro caso 3. Y no hay pares, por lo tanto no suman, no siguen sumando. ¿Qué hibridación va a ser? SP2. La misma de ahorita y por lo tanto sería la misma notación, si se fijan, del ácido nítrico. Sería A, B3 porque son 3 átomos y el E lleva su índice 0 porque no tiene pares. Es decir, sería un triángulo. Ahora, lo que quiero recalcar ahorita, aprovechando este ejemplo, es yo puedo calcular los orbitales híbridos que dijimos ahorita de otra manera. Dijimos que eran 3. Simplemente sumamos las líneas rojas. Lo puedo hacer de otra manera y es lo que voy a hacer ahorita con el trióxido de xenón. Lo puedo hacer con una operación que dice el número de electrones de valencia totales lo vamos a dividir entre 8 o entre 2. El número de valencia totales cuando es 8 o menor se divide entre 2. El divisor es más pequeño. Pero si tienes muchos electrones de valencia, es decir, más de 8, hay que dividirlo entre 8. Y ese resultado te da 3. Y ese es el número de orbitales híbridos, muy sencillo. ¿Eh? Bueno, entonces el ejemplo que veíamos, a manera de repaso del trióxido de xenón, decíamos, son 26 electrones de valencia, que ya que llenamos los octetos, justificamos, en este caso, los dobles enlaces, nos sobraban 2 electrones y los acomodamos al xenón. Desde ahí yo sé la hibridación, porque son 3 sigmas y un par. La hibridación es sp3. Luego, es importante al final confirmar que las cargas formales son 0. Bueno, aquí están indicadas que para el xenón es 8 menos 2 electrones no compartidos menos los 6 enlaces te da 0. O para cada oxígeno es 6 electrones de valencia menos 4 no compartidos menos 2 enlaces también da 0. Entonces, este arreglo es correcto en función de la conectividad y está de acuerdo con las cargas formales. ¿Qué hacemos? Irnos a la tabla donde a partir de la notación que observamos, 3 átomos unidos con un par, me dice que la geometría molecular es pirámide trigonal. Para este caso, ¿verdad? Es la hibridación para el xenón era sp3, pero la geometría es pirámide trigonal. Bueno, en el caso del átomo central lo hemos mencionado. Son 4 grupos de electrones, por lo tanto, y eso es sumando los 3 enlaces. Todo eso que estoy diciendo ahorita está en el párrafo aquí. Por lo tanto, la hibridación viene siendo sp3. Lo que tienen que tener claro hasta ahorita es que hibridación y orbitales híbridos están muy asociados. Esos orbitales híbridos, si tienes 5, ¿qué hibridación necesitas? Pues la combinación de 5 orbitales. Y eso implicaría ¿qué hibridación? sp3d. Sería esta, ¿no? Eso es lo que tenemos que conectar de manera automática. Bueno, aquí era lo que les platicaba. Otra forma de determinar esa hibridación o ese tipo de estructura inclusive es dividiendo los electrones de valencia entre 2 o entre 8. Que decíamos esa regla. Divides entre 2 cuando tengas pocos, de 8 o menos, pero divides entre 8, dice la parte B, el apartado este, si tienes 8, más de 8. Vas a dividir entre 8 cuando tengas más de 8. Entonces es nuestro caso, tenemos 26. Tenemos que dividir entre 8. Pero hay una nota que dice, si en la primera operación que haces hay un residuo, el residuo que te dé va a ser más chico que 8 porque estás dividiendo entre 8. Ese residuo tienes que seguirlo dividiendo, pero ahora usando como divisor al 2. Y al final esos cocientes que obtienes se suman y aquí me da 4. Es decir, lo que se hizo aquí fue
Si tenemos 26 electrones de valencia, que es mayor que 8, entonces divides entre 8. 26 entre 8 te da 3, te queda un residuo de 2. ¿Qué haces con ese 2? Haces una segunda división, ahora el divisor va a ser 2 y el cociente te da 1. La suma de 3 más 1, 4, es exactamente el número de orbitales híbridos. Y automáticamente de los orbitales híbridos sacamos la hibridación. Si se fijan aquí, solamente nos basamos en el número de electrones de valencia totales para llegar hasta la hibridación. ¿Cómo? Pues a partir de los cocientes o la suma de cocientes, que es igual a el grupo de electrones o el número de orbitales híbridos. Profe, quiere decir que vas a ir haciendo operaciones hasta que quede el 0 al final. Así es. Lo deseable es que tengamos pares como números de electrones de valencia, porque vamos a dividir entre pares, siempre nos van a quedar residuos pares, pero no vas a hacer más de 2 operaciones. O haces la primera división y te queda residuo 0, o vas a la segunda división donde el residuo tiene que ser 0. Solamente 2 divisiones. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, aquí hay otra operación adicional. Dice, tienes 3 átomos enlazados y tienes orbitales híbridos de 4, por lo tanto ahí te está sobrando un grupo de electrón. Por lo tanto, ese tiene que ser un par. Bueno, entonces este material ya lo tienen ustedes, ¿verdad? ¿O no se los he compartido? Sí, profe. Ok, entonces sigan revisando eso. Si tienen dudas, mañana continuamos con esta clase. Vale, profe, que tenga buen día. Igualmente, Hasta mañana. pásenla bien. Hasta luego.